Hola a todos, en este siguiente vídeo mi nombre es Arturo de AJP System y seguimos viendo la utilización del sistema SCADA de la solución SCAR, y en este caso nos vamos a centrar en el apartado de gráficas. Os aconsejo que veáis los anteriores vídeos para entender cómo se instaló el sistema, las pestañas anteriores, datos de parque, reactiva históricos, y la pestaña principal donde estáis viendo los valores del parque. Bueno, en gráficas encontramos dos menús. Encontramos gráfica 1 y gráfica... Vale, en gráficas 1 y gráficas 2 no es que seamos grandes pensadores a la hora de poner títulos, tenemos que ver cómo llamar a uno y cómo llamar a otro, pero bueno, lo que nos importa es entender qué podemos hacer con cada una de ellas, ¿no? Vamos a darle a la pestaña gráficas y veis que se nos ha abierto otra ventana donde nos sale un calendario, dos calendarios, un calendario que es desde y otro hasta. En esta pestaña de gráficas vamos a poder graficar de manera muy sencilla todos los datos que queramos en PQ y en tiempo real, en función del tiempo, las tensiones, potencias, cosenos, etcétera. Aquí lo que tenemos que hacer es proceder a elegir un día concreto. Imaginaros que elijo el día 17. Voy a poner que sea a las 0 horas, bueno, voy a poner que sea un poquito más, a la 1, y voy a elegir hasta el día, por ejemplo, 19, y voy a elegir el día 19 pues hasta las 10:46, por ejemplo, de enero, como veis, y del año 2018. Aquí vamos a decirle si queremos los datos que vayan de Madrid o en parque. En Madrid quiere decir que vayan a la nube, o que los cojamos directamente de parque. Yo siempre aconsejo cogerlo desde la nube, no solo vamos a sobrecargar el sistema y va a ser muchísimo más rápido que nos salgan los datos. Aquí podemos decirle si queremos costes en medias horas o queremos cada 30 segundos. Voy a marcar porque quiero medias horarias y vamos a graficar la PQ que ha habido en esos periodos. Bueno, ya nos ha salido. Y nos ha salido la gráfica PQ en el periodo que hemos escogido. En los anteriores vídeos ya vimos cómo leer esta gráfica PQ. Como recordatorio, la línea negra, frontera del coseno del 0,98. Línea morada, frontera del coseno, menos 0,98. Todos los puntos los tenemos dentro, incluido en alta potencia, en 17 megas. Algunos se nos han ido, concretamente 3 puntos se nos han ido, 3 horas de las 71, pero en muy baja potencia, ¿no? Fijaros que el impacto, 1,41 euros, es muy pequeño, porque los puntos en baja potencia cuestan muy poco, ¿no? Rápidamente hemos visto cómo funciona el parque, hemos visto que funciona correctamente en la reactiva de un vistazo, sin tener que estar con engorrosos log viendo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Aparte de esto, podemos hacer que la gráfica tienda hacia arriba o tienda hacia abajo, porque hay gente que está acostumbrada a ver la inductiva hacia arriba o gente que está acostumbrada a ver la inductiva hacia abajo. Aparte de la gráfica PQ, que como hemos dicho lo hemos hecho en medias horarias, podemos graficar en el tiempo. Podemos ver qué es lo que ocurrió del 17 al 19 con una gráfica temporal. Vamos a darle. Bueno, ya vemos que nos ha salido la gráfica en tiempo real. Y podemos ver que en rojo tenemos la potencia activa del parque en el periodo que hemos elegido. Y en azul tenemos la reactiva total del parque en ese mismo periodo, ¿no? Este azul que vemos es la reactiva, el rojo es la potencia activa. Y luego los siguientes colores son las baterías. En la leyenda lo podéis ver, la potencia en rojo, la reactiva en azul y las baterías en los distintos colores, cuando entran y cuando salen cada una de las baterías. De esta manera podemos ver pues si el parque tuvo disparos, si se comportó adecuadamente, la entrada y salida de baterías, si las hace cuando las tiene que hacer, la repercusión de esa entrada de baterías en la reactiva, bueno, un montón de cosas. Y como os he dicho anteriormente, podemos hacer zoom. Antes de hacer zoom, fijaros que en la parte de abajo nos está poniendo los días del periodo y sus horas que hemos seleccionado. Imaginaros, vamos a ver, por ejemplo, un trozo, este trozo de aquí, vamos a ampliarlo, y nos va a salir pues ya más claro qué es lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Vemos cómo subió la potencia, luego bajó, volvió a intentar subir, y vemos como una de las baterías, concretamente la verde, que es la batería número 1, entró cuando empezó a subir la potencia. Bueno, también la morada, ¿no? Y vemos el efecto que hizo también en la reactiva. Podemos observar que la batería, cuando entra, hace un efecto en la reactiva, que es las líneas azules,
y podemos observar que el diferencia y la energía reactiva en el momento de entrar la batería, y con esto el sistema SCAR es capaz de predecir o de ver si la reactiva que tiene la batería de condensadores de subestación está aportando la capacitiva que tiene que aportar o no, o si está degradando. De hecho, tiene un sistema para predecir la degradación de las baterías en subestación. Lo de siempre, para volver a escala automática todos los ejes y volvemos otra vez al estado inicial. Graficamos cuando queramos y podemos ver el tiempo que estuvo una batería concreta, en este caso de 7,5 a 7,46, nada más que 15 minutos, porque la bajada, como veis, fue muy pronunciada de potencia activa, lo veis en el rojo, y también vemos la repercusión de la energía reactiva a la entrada de esa batería, ¿no? En la cual, como os he dicho anteriormente, podemos mirar si de 1000 pues a 400, pues qué batería es, una batería de 1400 o de 2000, la que ha entrado en este caso, que es la batería rosa, que es la batería número 3. Bueno, como os he dicho anteriormente, muy gráfico, rápidamente podemos navegar por todos los datos, ver qué ha sucedido cada día y llegar a conclusiones de manera muchísimo más rápida que si estamos analizando log tediosos, largos, etcétera, ¿no? Vale. Ya hemos visto esta pestaña de gráficas, no tiene mucho más. Podemos elegir diciembre, enero, cualquier mes, podemos elegir cualquier año y graficamos rápidamente. Como hemos visto antes, también tenemos otra pestaña que sería las gráficas 1. En esta pestaña de gráficas 1 vamos a tener una explotación de datos muy importante. Como veis, es importante ver que tenemos la conexión establecida, lo tenemos en verde. Si no la tuviéramos en verde, tendríamos que comprobar por qué. Esto es que ya tenemos conexión con la nube, donde vamos a explotar todos los datos. Se nos abren varios campos para que podamos elegir. Veis campo 1, campo 2, campo 3, campo 4. Y podemos desplegar todas las magnitudes que vemos a día de hoy en el sistema SCAR. Como veis, hay un montón. Podemos elegir, por ejemplo, la tensión de fase. Y en el campo 3, pues voy a elegir, por ejemplo, la corriente de fase, ¿no? Voy a elegir en qué periodo quiero verlo. Lo quiero ver desde, por ejemplo, el día 27 a las 3:46 y el día 28 a las 9:46 mismamente. Le vamos a decir que queremos horas y vamos a hacer una gráfica temporal de la tensión de fase y de la corriente de fase. Bueno, ya nos ha salido la gráfica de la tensión de fase y la corriente de fase, y como vemos, pues es muy difícil de ver, ¿no? Porque como una mide casi 60.000 o 70 y tantos mil, ¿no? Y la otra es mucho más pequeña, la corriente de fase, pues no se pueden graficar de manera correcta, ¿no? Si ampliamos la tensión de fase, sí que la vemos claramente que estamos en torno a los 76.000, ¿no? 76.000, 79.000. Y si nos vamos a la corriente de fase, que es la azul, pues vemos que tenemos que ampliar muchísimo para encontrar qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Ahí ya la vemos claramente. Fijaros que va de 0 a 16, ¿no? 16 amperios. Muy poco con respecto a la tensión de fase. Y aquí es donde yo quería llegar. Aquí tenemos dos opciones para poder graficar de manera más correcta. Si aquí vemos que llegaba hasta 16 y aquí vemos que iban 76.000, ¿no? Aproximadamente, podemos hacer una cosa. Veis que aquí hay un multiplicador. Este multiplicador es para multiplicar a esta unidad por el multiplicador que queramos, para que acercáramos cada vez más hacia la tensión de fase. Imaginaros que en este caso voy a poner 50.000, por poner un ejemplo, y le vamos a dar otra vez a que nos grafique de manera temporal. Bueno, ya tenemos la gráfica. Veis que me he pasado, ¿no? Parece que ahora es mucho más grande el azul porque lo hemos multiplicado por 50.000 y la roja se ha quedado muy pequeña. Pero jugando con estos datos podemos hacer que las dos gráficas estén muy similares para que podamos ver las magnitudes de cada una de ellas. Si no queremos complicarnos la vida, también hemos generado, si aquí cogemos y le metemos la corriente de fase, en vez de en el campo 3 lo metemos en el campo 2 y le damos a la gráfica temporal igual que hemos hecho antes, en este caso ya nos va a dibujar una gráfica temporal. Voy a intentar hacer más grande para que la veamos bien.
simplemente arrastramos y lo vemos así. Vamos a ver que en rojo tenemos la tensión de fase y la corriente de fase la tenemos en negro, ¿no? Y aquí es donde tenemos, en este eje tenemos los valores de la tensión de la corriente, perdón, como veis llega hasta 17, y en este eje la tensión de línea, sus valores, ¿no? De esta manera podemos comparar rápidamente qué ha ocurrido, qué pasa cuando las tensiones de línea suben, qué pasa con esa corriente de línea, ¿no? Rápidamente podemos observar patrones, ver si el comportamiento es correcto, encontrar desviaciones o anomalías, etcétera. Creemos que esta gráfica, este tipo de gráfica encontrada, es muy interesante para poder ver patrones entre magnitudes muy distintas, en este caso diferencias entre 78.000 de magnitud en las tensiones y hasta 17 solo en las corrientes. Tenemos un montón de gráficas que también podemos hacer. Por ejemplo, imaginaros que voy a coger la potencia activa total y me voy a hacer un histograma de los periodos que hemos elegido anteriormente, ¿no? Le damos a histograma sobre esa potencia activa total. Bueno, ya nos ha salido y aquí nos está diciendo, perdonad que lo he puesto demasiado grande, vamos a hacerlo, vamos a intentar aumentar un poco el tamaño para verla bien. Y bueno, aquí vemos que tenemos casi el 70% del tiempo hemos tenido en ese periodo una potencia inferior a 500 a 500 kilovatios, o sea, ha estado el parque prácticamente parado, ¿no? en ese periodo de tiempo. De esta manera también podemos ver rápidamente cómo ha estado la potencia, si hemos tenido potencias altas, potencias bajas, porque en este caso estamos haciendo el histograma de la potencia activa total, pero podemos hacer el histograma de cualquier otra magnitud, que como os digo tenemos un montón, ¿no? Bueno, en definitiva podemos meter todos los campos que queramos, iremos viendo, pues bueno, si le damos a graficar, en este caso, fijaros que hemos metido un montón de campos, vamos a seguir metiendo campos aquí, y podemos graficar con todos esos campos para ver las consecuciones que ha tenido, ¿no? Imaginaros, le voy a dar a la gráfica temporal. Bueno, ya lo tenemos. Vemos aquí la gráfica con todas las variables que hemos puesto, ¿no? Como veis, muy potente. Gracias a esto podemos ver un montón de datos en una misma gráfica, observar patrones, ver comportamientos, entender si todo lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, y muy rápido sin tener que estar analizando millones de líneas de un log, ¿no? Aquí acordaros que los datos son cada 30 segundos, ¿no? Tenemos la leyenda con todas las magnitudes que estamos representando en la gráfica. ¿Ok? Creo que es muy interesante esta explotación de datos y creo que es único. A día de hoy no hemos podido ver sistemas que sean rápidos a la hora de graficar, ni tampoco que las gráficas puedan obtener tantos datos en un mismo espacio, ¿no? Y nos puede ayudar mucho a entender los patrones, como hemos hablado antes. Bueno, también le podemos dar a guardar todos los datos. Elegimos un sitio, yo voy a elegir en este caso temporales, y aquí le voy a llamar todos, por ejemplo, pues por poner algo, ¿no? Le damos a guardar y como veis pues nos va a generar, ya está el archivo guardado y nos ha generado aquí el archivito, ¿no? Si lo abrimos pues podemos ver todos los datos que hemos rescatado, ¿no? Con las magnitudes que habíamos cogido, ¿no? En este caso la potencia activa, la potencia reactiva, la inductiva, la corriente de fase, bueno, pues todo lo que hayamos escogido en la gráfica, ¿no? del Excel. Bueno, como veis es muy completo, tiene un montón de peculiaridades, podéis hacer lo que queráis, graficar cuando queráis todos los datos que queráis, lo podemos multiplicar para poderlos verlos bien, los podemos hacer comparados si elegimos el campo 1 y el campo 2, podemos elegir la fecha, la hora, hacer gráficas PQ, temporales, histogramas, bueno, por horas o cada 30 segundos, como queramos, podemos hacer un montón de cosas y creo que es un aplicativo que marca la diferencia con respecto a otros sistemas SCADA, ¿no? Sobre todo de control reactiva, porque todo está muy orientado
a facilitar el trabajo al supervisor de parque, a que pueda entender de manera rápida qué es lo que está sucediendo y pueda buscar soluciones muchísimo más eficazmente que en antaño, ¿no? Que con otros sistemas. Bueno, y hasta aquí este vídeo. En el siguiente vídeo entraremos ya en las baterías y alarmas, ya queda muy poquito. Espero que os haya sido interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.